Gracias por haberme invitado y por colaborar en, en la educación y del pueblo hondureño y también en ver qué se ha hecho con el manejo de la pandemia, qué cosas se han hecho correctamente y qué cosas se han hecho incorrectamente. Les quiero decir que yo hice mi servicio social en el Hospital del Sur en 1985 y tengo entendido que el gobierno de Taiwán donó $27 millones para construir un moderno hospital ahí en Chorteca, con una contraparte de $7 millones del gobierno. Se pusieron la primera piedra, pero no se logró concretizar eso. Si ese hospital se hubiera hecho, no estuviera la gente lamentándose de dar una mala atención en este momento por falta de espacio físico. Creo que ese ha sido el principal problema que ha presentado Chorteca, lamentablemente. ¿Qué se puede hacer, doctor? Porque según las investigaciones que ustedes han realizado, pues hemos visto que el sistema sanitario, algunos dicen que no ha colapsado, que lo que sucede es que hay una crisis, pero ¿qué hay en verdad actualmente? ¿O qué es lo que se está viviendo? Porque hemos visto que las personas están muriendo en la calle, hemos visto que las zonas de triaje no se dan abasto, hemos visto que falta personal médico. ¿Qué hacer ante todas estas situaciones? Le voy a ser honesto. Para el manejo de una pandemia se necesita honestidad y transparencia. No se le ha dicho al pueblo de parte del gobierno lo que realmente está pasando. Se oculta mucha información. Hace más o menos una semana nuestro sistema de salud, que ya era débil, colapsó definitivamente en las principales ciudades del país, sobre todo en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Eso no se puede ocultar, si no estuvieran con esas carpas afuera del hospital. Entonces, pero todo esto tiene su origen en la falta de previsión. Imagínense que ya nos estábamos dando cuenta todo lo que estaba sucediendo allá en China, en Wuhan, en el mes de febrero. Ya sabíamos que los primeros casos se estaban presentando allá en el estado de Washington, allá al noroeste de Estados Unidos. Bueno, ya teníamos esa información, pero en el mes de febrero me gustaría a mí hacer una cronología de qué se ha hecho y qué no se ha dejado de hacer. Por ejemplo, el 10 de febrero el gobierno declara emergencia por COVID-19 y dengue y se aprueban 110 millones de lempiras. De estos 110 millones de lempiras se dedican aproximadamente 45 millones para el uso automático, para el manejo de la pandemia. ¿Qué debió haberse hecho en el mes de febrero? En el mes de febrero lo que debió haberse hecho es un experto, porque yo he estado en pláticas con compañeros míos de hace más o menos 30 años, cuando estuvimos en la Facultad de Medicina. Entonces ellos me han dicho que lo que debió haberse hecho es, como ya existían los protocolos de salud, haber sociabilizado estos protocolos de salud, lo cual no se hizo, lamentablemente, y haber hecho toda una campaña educativa preventiva y de concienciación de la población, porque en ese mes de febrero la gente no creía que esa enfermedad COVID-19 era una realidad y no sabían qué tan grave era el asunto. Entonces, desde ese momento se debió iniciar una campaña educativa, pero lo más importante era la sociabilización de los protocolos para establecer el flujograma de atención de pacientes. En ese mismo instante, en ese mismo mes, ya debieron haberse localizado los lugares adecuados donde se iban a hacer los viajes, y debieron readecuarse las instalaciones de los hospitales, principales hospitales del país, y haber creado ya centros COVID. En febrero debió haberse hecho eso. Pero ¿qué pasó? Ya pasó todo el mes de febrero. No se hizo lo pertinente. Llegamos al 10 de marzo. El 10 de marzo, para recordarle a usted y a toda la teleaudiencia, el 10 de marzo recuerde que se presentaron los primeros 2 casos provenientes del extranjero. Es decir, prácticamente el caso cero, que se le llama epidemiológicamente. Casos, 2 pacientes. Recuerdo yo
que un hombre había llegado procedente de Suiza el 4 de marzo. Y la embarazada, que eso se conoció muy bien, fue la que más se publicitó, había entrado al país procedente de España el 5 de marzo. Lo interesante, ¿verdad? Lo grave de este asunto es que eso sucedió el 10 de marzo, pero ya el 13 de marzo, o sea, 3 días después, ya se presenta el primer caso con nexo epidemiológico, es decir, una infección comunitaria, una transmisión comunitaria. Ya aquí, ya el gobierno el día anterior ya se estaba dando cuenta de la gravedad del problema, y fue que ya el día anterior, 12 de marzo, se suspenden las clases. Los eventos públicos se suspenden, como ya dije, las clases en universidades y colegios y los eventos públicos, y se restringe la entrada al país de extranjeros provenientes de Europa, China, Irán y Corea del Sur. Aquí se cometió otro error, porque debió haberse cerrado completamente el acceso por las distintas fronteras aéreas y por las distintas vías, ya sea aérea o terrestre, porque después nos siguieron viniendo pacientes infectados de allá de Estados Unidos, de México e inclusive de Sudamérica, procedente de Brasil. Eso está registrado. ¿Qué pasó? Entonces llegaron estos pacientes enfermos y contaminaron a otros pacientes. Fue cuando se dispararon los casos de infección comunitaria. Ya sabemos que este virus es altamente contagioso y el contagio se da en forma exponencial. Miren lo triste del asunto. Ya el gobierno, entonces, se tardó 5 días en cerrar en los aeropuertos, y fue hasta el 17 de marzo que el gobierno decide cerrar totalmente los aeropuertos, cuando eso debió haberse hecho el 12 de marzo, por lo que acabo de apuntar. El 18 de marzo ya se confirman 12 casos. Y es interesante que recordemos eso. El 19 de marzo se disparan completamente las alarmas, porque de 12 pasa a 24 casos confirmados. Es por eso que el gobierno ya decreta toque de queda en el territorio nacional. Es de resaltar que el 25 de marzo muere la primera persona, y que ya para esa fecha ya habían 67 casos confirmados, y al 31 de marzo ya habían 9 fallecidos. Miren qué importante es esto, que nos acordemos de esta cronología, porque los casos reales son mayores que los casos oficiales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que en realidad hay un subregistro de casos reales, pero eso ha sucedido en todos los países. Es interesante que en el mes de febrero, cuando se presentaron los primeros casos allá en Estados Unidos, en el estado de Washington, un ingeniero estadounidense, Tomás Cuello, creó una fórmula matemática en la cual determinó que por cada persona fallecida habían aproximadamente 800 personas infectadas. Si al 31 de marzo teníamos 9 personas fallecidas, significa que se habían infectado en nuestro país aproximadamente 2.700 personas. Imagínense ustedes lo que eso significa. Pero vayámonos a cómo estamos actualmente. Ayer se reportaron 639 muertes. Y si aplicamos esta fórmula del ingeniero estadounidense Tomás Cuello, muy reconocido internacionalmente, que hasta en canales internacionales lo han entrevistado como el gurú de la epidemiología, entonces ya tendríamos 500,000 de personas que han sido contagiadas. Lógicamente, de ese 500,000, pongámosle que actualmente unas 100,000 a 200,000, como decía mi amigo y mi compañero el científico Marco Tulio Medina, estén activas y estén contagiando a las demás personas. Así que, así como vamos, dentro de 2 semanas podrían estar siendo contagiadas aproximadamente 1,000,000 de personas en Honduras. La situación es grave porque nuestro sistema de salud ha colapsado. Eso no se puede ocultar, hay que ser honestos, ¿verdad? Lamentablemente.
Eso la gente lo ve, no pueden engañar. Lo otro que no se le ha dicho a la población, y eso lo lamento, porque yo he estado pendiente de lo que se dice en los medios de comunicación. Mire, yo entré en contacto con la doctora Sandoval de allá de El Salvador, he estado en contacto con médicos internacionales, también con el doctor Álvarez, que es experto en virus allá en Guatemala. Pero la doctora Sandoval, cuando yo le planteé el problema con el manejo de los pacientes en UCI, donde se mezclaban pacientes con COVID-19 y de otras patologías como diabetes mellitus descompensada, hipertensión arterial descompensada, politraumatizada, yo le hice la pregunta a la doctora Sandoval. Doctora, le digo, ¿por qué? ¿Cuál es la principal causa de muerte en las salas de UCI? ¿Verdad, doctora? Le digo yo que son las infecciones cruzadas. Sí, doctor, yo estuve, me dice, 24 años manejando UCI allá en El Salvador, y la mayoría de los pacientes se nos morían por las infecciones cruzadas. Ya se imagina usted lo que significa un paciente diabético que adquiera COVID-19, y no solamente en una dirección, porque hay pacientes infectados también que están en salas por bacterias, que están infectados por bacterias, que están en unidades de cuidados intensivos, y estos sobreinfectan a los pacientes con COVID-19. Por eso es que estamos teniendo una muy alta mortalidad. Tomemos en cuenta también las muertes indirectas. Esas son muertes directas, pero hay muertes indirectas de pacientes que como el sistema está ya colapsado, no pueden llegar al hospital, pero hablamos de muertes indirectas por otras patologías, como diabetes descompensada, hipertensión arterial descompensada. Estos pacientes mueren, no son pacientes que mueren por COVID-19, pero son muertes lamentables. Esas muertes no se están tomando en cuenta, definitivamente. Entonces el problema es gravísimo, definitivamente es gravísimo. Ahora, pero bien, no podemos estarnos lamentando tanto, y debemos hacer algún tipo de propuesta, debemos llevar un mensaje de esperanza a la nación hondureña. Sabemos que lo que se debe hacer y que no se hizo, ¿verdad?, fue que manejar esta pandemia más con criterios técnicos que políticos oportunistas, que lamentablemente se hizo con criterios más políticos oportunistas. Doctor. Yo vi, por ejemplo, diputados del Partido Nacional que andaban repartiendo alimentos. Bueno, no es malo que lo repartan, pero aprovecharon la oportunidad para hacer proselitismo. Entonces, doctor, no debió haberse hecho, lamentablemente, de esta manera. Doctor, ¿hubo aprovechamiento por las mismas personas que nos gobiernan? ¿Vieron esto de la pandemia, su criterio, como una forma de enriquecerse? ¿O simple y sencillamente qué se tiene que hacer a partir de esta fecha? Porque si no, como usted lo ha mencionado, la cantidad de personas contagiadas va a superar el 1.000.000, y no digamos las muertes. Porque ahora se menciona que la cantidad o porcentaje que se maneje de 2.66 en relación a estos casi 24.000 contagiados que están en el país actualmente positivos al COVID-19. ¿Qué hacer entonces, doctor? Entiendo que usted me está hablando de la tasa de letalidad. De la letalidad, correcto. Esta tasa de letalidad, fíjese que también ahí se ha cometido un error. Esta tasa de letalidad es relativa, porque tiene que ver con los diagnósticos que se hagan por COVID-19. Entre más diagnósticos se hagan, menor es la tasa de letalidad, ¿verdad?, en relación con los muertos. Entonces, aquí el problema es que estamos haciendo muy pocos diagnósticos. ¿Y por qué se está haciendo muy pocos diagnósticos? Porque no nos aprovisionamos de suficientes kits para hacer los diagnósticos. Ya en el mes de marzo, acuérdense cómo se agravó el asunto allá en Europa. Entonces, ya cuando el gobierno quiso reaccionar y comprar los benditos kits para hacer los PCR en tiempo real, ya eso no se pudo hacer, porque ya los habían equiparado las naciones más desarrolladas. Entonces nos quedamos sin esos kits. Ya nos vinieron tardíamente esos kits diagnósticos, y no hemos podido todavía superar las pruebas arriba de 2.000. Tengo entendido que ayer se hicieron menos de 2.000 pruebas, y esto es lamentable. Miren, lo de ayer hay que ponerle mucho cuidado,
porque en los días anteriores, los que salían positivos eran menos del 50%. Pero si usted hace una regla de 3, por lo que sucedió ayer los casos positivos superaron a los casos negativos. Yo hice un cálculo rápido y creo que anda arriba del 60%. No sé qué va a pasar hoy, ¿verdad? Entonces esto es muy lamentable lo que está sucediendo, definitivamente. ¿Se tomaron buenas decisiones? ¿Han funcionado estas medidas que se han puesto actualmente? ¿O qué hacer pues para contrarrestar esta curva que va a la alza, no a la baja? Bueno, ¿qué hacer? Concretamente lo que se debe hacer, y esto lo consulté yo voy a hacer un paréntesis, voy a darle crédito a la doctora Ruth Medina, que es una epidemióloga salubrista, creo, epidemióloga formada allá en México y que trabaja actualmente en el Ministerio de Salud. Entonces platicamos por espacio de una hora, fuimos compañeros y somos amigos. Y entonces llegamos a la conclusión que lo que se debe hacer es aceptar las propuestas técnicas de diferentes expertos en salud y economía y otras áreas para la toma de decisiones a nivel gubernamental a través de las organizaciones creadas para tal efecto. La otra es la educación a la población sobre el uso correcto y consistente de las mascarillas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos. Con esto de la mascarilla quiero detenerme. El problema es que la gente no sabe cómo usar las mascarillas. Generalmente se tapa la boca y no se tapa la nariz. Entonces hay una inconsistencia en el uso de la mascarilla. Se debe educar a la población porque el virus entra a través de la boca, a través de la nariz. Entonces, todo, ¿qué es lo que ha contribuido a esto? Es que se le llama tapabocas. No se le debe seguir llamando tapabocas porque la gente se tapa la boca y no se tapa la nariz. Entonces el uso inconsistente de la mascarilla. Lo otro que se debe hacer es habilitar centros de triaje con mejor respuesta y bien dotados de todos los insumos necesarios para dar una respuesta con calidad y calidez. Aquí es donde entra para Tegucigalpa el centro cívico gubernamental, que tiene suficiente espacio para ello, ¿verdad? Para poder habilitarlo para triaje. Y reforzar los otros centros de triaje que ya se tienen, ubicados en zonas estratégicas, allá en Tegucigalpa. Aquí en San Pedro Sula, yo me comuniqué con el ministro de Seguridad y le hice, eso fue hace como 2 meses, y le hice saber que por qué no hablaban con la Cámara de Comercio de aquí de San Pedro Sula y conseguían el Expocentro para a través de ahí en Expocentro crear un centro de triaje. Parece que ya se está haciendo ahí y que las tales brigadas partieron de ahí para el resto de San Pedro Sula. Es más, yo estoy jubilado, pero tengo mi jubilación hace más de un año y me les puse a la orden para colaborar sin cobrar ni un tan solo centavo, solamente lo que me corresponde de mi jubilación. No sé por qué razón no se nos ha tomado en cuenta para poder ayudar. No sé, eso yo lo desconozco. También con la doctora Ruth Medina llegamos a la conclusión que se debe dotar de todos los insumos a los establecimientos de salud de acuerdo al nivel de complejidad. Esto es muy importante. Lo otro que es muy importante es que hay que proteger al personal de salud que está en primera línea, allí atacando a un enemigo que es... ¿cómo le llama? Es invisible. Entonces hay que dotarlos de suficiente equipo de protección personal. Bueno, en descargo del gobierno hay que decir que ha habido una competencia por estos equipos de protección personal y que no han podido ellos adquirir a su debido tiempo este equipo de protección personal. Lamentablemente, debido a eso, han fallecido colegas. El que más lamenté yo, todos me dieron pesar, pero sentí un pesar muy especial por la muerte del colega Alexis Reyes. Estuve muy vinculado a él como amigo. Y bueno, me dio un enorme pesar. Debo admitir acá que lloré. Mis hijos me vieron llorar por la muerte de Alexis Reyes. Claro, he sentido pesar por nosotros, pero mucho pesar.
Aún siendo una persona que soy de la tercera edad, ya con 66 años, que tengo hipertensión arterial, tuve que ponerme en riesgo para salir de mi casa para asistir a su entierro, al entierro de 2 compañeros, de Alexis Reyes y también de otro compañero radiólogo, Mario Benítez. Triste realmente lo que está sucediendo con el personal de salud. Ya unas semanas antes había muerto una enfermera de labor y parto que me dio mucho pesar, Alejandrina Tejeda, porque llegamos a tener un grado de amistad con ella. Era una enfermera auxiliar. Doctor. Y bueno, lo otro es para ganar, para seguir avanzando, bueno, aumentar la capacidad de testeo. Eso indudablemente, eso debe hacerse. Y lógicamente habilitar centros COVID con mayor capacidad en espacio físico y personal de salud. Y lógicamente continuar con la búsqueda de casos en aquellos lugares con mayor concentración de casos. Para eso sirven estas brigadas que el gobierno está implementando, pero aún así creo que estamos cortos con estas brigadas, que no están muy bien coordinadas. Yo proponía una coordinación aquí en San Pedro Sur, en Cortés, que ha sido el centro de la pandemia hasta el momento. Yo proponía que se hiciera eso en el centro y que se utilizaran los salones de convenciones de Ecocentro para arrancar la jornada con una sesión clínico-administrativa como nosotros acostumbramos a hacerlo en el Hospital Mario Rivas. Nosotros adquirimos una experiencia en esas sesiones clínico-administrativas donde te rinde informe de qué es lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, cuáles son los errores que se han cometido allá en el caso de ginecología y obstetricia. Aquí habría que ver cuáles son los logros que se están obteniendo para poder hacer una autoevaluación, y hay que ver cuántos son los insumos que se están gastando para llevar un mejor control de este asunto, y a la vez retroalimentarnos con el conocimiento científico que día a día se está aumentando a nivel internacional. Para eso iban a servir esos centros de convenciones. Yo lo propuse, me quise involucrar junto con otros, no sé por qué razón no me aceptaron, definitivamente, te lo puedo decir. Doctor, pues agradecemos que nos haya dado su punto de vista ante esta situación que se ha presentado. Muchas gracias por habernos brindado este tiempo de estas recomendaciones que ustedes como expertos realizaron y que hasta estos instantes no se toman en consideración por parte de las personas encargadas de manejar la salud del pueblo hondureño. Muchas gracias, doctor. Ha hecho falta eso. Muchas gracias. Saludos. Feliz día. Bueno, feliz día para usted también. Y esta